nosotros. No. Buenas tardes. Muchas gracias, Agustín, por la presentación. Gracias por su participación. Yo no voy a hacer ninguna exposición exhaustiva. Simple y llanamente, esa palabra que tú usas, este ex país, ya llegó. Y no es bene usa, como tú dices, sino usa bene. Usa bien. Me gusta ese. Usa bene. Me hizo recordar una película de los años 70, protagonizada por Charlton Heston, que en español se llama Cuando el destino nos alcance, pero en inglés se llama Soylent Green. En Venezuela ya nos alcanzó el destino. Soylent Green es simple y llanamente la galleta con que alimentaba a la población famélica de un futuro donde no hay ni árboles, ni peces, ni nada por el estilo. Se lo presentan a los moribundos, se los presentan antes de morir, antes de aplicarle una inyección letal. Le presentan un panorama en video de venaditos y de árboles que nunca en su vida habían visto. Los habitantes de ese país a los 60 años tienen que ir a la casa. La casa es el sitio donde ellos... Pero el policía descubre que su amigo, que fue voluntariamente, lo sigue y descubre que él va a ir junto con los miles de personas que recogen diariamente en las calles, en las palas mecánicas, a un molino donde fabrican Soylent Green, la galleta que tiene más proteína con la que se alimenta la gente en ese momento. Entonces justamente él grita al final, Soylent Green es gente. O sea, simplemente la población del mundo se está alimentando con sí misma, ¿no? Los van matando a los 60 años o antes si los recogen en camiones en las calles, pues, de un mundo superpoblado. Bueno, en Venezuela ya nos alcanzó. Ese futuro ya nos alcanzó. Ya no es el momento del técnico petrolero de analizar esto. Sin embargo, desde luego, estoy obligado a hablar de eso, pues. ¿Y por qué nos alcanzó el futuro? Porque ese futuro venía siendo anunciado ya por los beneficiarios del mismo desde hace un tiempo. Se dice, y el IESA, la Universidad Metropolitana y todos ellos, hace tiempo que tienen ese proyecto montado. Yo les voy a leer los párrafos de uno de sus epígonos sobre ese tema. Ya va. Un momentico. Aquí está. Hay que cambiar los paradigmas. Ese paradigma de que todos los recursos son estratégicos, que todas las empresas son básicas, los recursos son sinónimos de soberanía e independencia, o son para el desarrollo social. Todo esto hay que cambiarlo. Al contrario, el corolario equivocado debe ser manejado por un Estado empresario. Eso es lo que dice Diego González Cruz en una presentación de hace como 20 años. Propuestas para una nueva industria petrolera nacional. Que PDVSA no crezca más. Ir a la figura de producción compartida, production sharing, para las actuales empresas mixtas y todas las áreas nuevas. Desde la ley antibloqueo, este gobierno está aprobando eso. Ahora se sabe que son contratos de participación productiva, CPP. En inglés eso es Production Sharing Agreement, es lo mismo que los CPP. Hace tiempo ya que estas recomendaciones están siendo aplicadas aquí, precisamente en los contratos con Chevron, en los contratos con las nuevas empresas mixtas, en donde lo que ahora se va a santificar en la nueva ley de hidrocarburos ya está siendo anunciado. ¿De dónde salió? Era tu pregunta.
¿Cómo fue que se fabricó eso tan pronto? No, eso tiene muchos años fabricándose. Las áreas de producción propia deben ser dadas en contratos de servicio. El futuro de la faja del Orinoco lo dirá el mercado. ¿Cuánto petróleo producir? Lo dirá el mercado. Fortalecer a PDVSA de una mala operadora a una buena administradora de convenios de asociación. Máxima participación privada en la industria de los hidrocarburos. Crear un ente regulador independiente del gobierno. Crear una Comisión Nacional de Energía independiente del gobierno. Bueno, eso ya está. Diego González Cruz es uno de los epígonos de SEDICE, de Eliesa, en esta materia, pero que son vendedores del neoliberalismo desde hace siglos. Existen muchas otras maneras de verlo. Bueno, por ejemplo, la descripción que hace de la ley, un hombre que sabe de eso, pero que está de aquel lado, pues, Alan Brewer Caribe. Cuando revisa la consecuencia de la ley que reserva el Estado, la industria, fue la extinción de las concesiones de hidrocarburos que para entonces existían. Y además, la obligación impuesta a las empresas concesionarias que operaban la industria de transferir al Estado la propiedad de las mismas, para lo cual se establecieron normas especiales relativas al procedimiento expropiatorio. Entonces, las actividades primarias en materia de hidrocarburos podrán ser realizadas además por empresas del Estado y empresas, esto es lo que es nuevo ahora, y por empresas mixtas, por empresas privadas domiciliadas en Venezuela en el marco de contratos suscritos con empresas del Estado, contratos para el desarrollo de actividades primarias. Nada de eso estaba antes. Los contratos para el ejercicio de las actividades primarias que se suscriban con las empresas mixtas o con empresas privadas mantendrán el equilibrio económico-financiero originalmente acordado. Se realizarán los ajustes necesarios cuando haya modificaciones en el marco legal, fiscal o contractual que afecten de manera negativa a la economía del proyecto. O sea, ya están protegidas contra cualquier decisión soberana que luego tomemos con respecto a las leyes. Se van a firmar contratos inmodificables para el Estado venezolano, pero modificables para ellas cuando no les convenga. Es decir, eso es exactamente lo que dice ese principio. Ellos podrán modificar las cosas, pero no el Estado. La restitución del equilibrio económico-financiero puede instrumentarse mediante ajustes en regalías, tributos, plazos contractuales y otros mecanismos de compensación previstos contractualmente, como lo prevé la ley, para preservar la viabilidad económica del proyecto. Las empresas mixtas podrán ser autorizadas para que el accionista minoritario comercialice directamente la producción de la empresa mixta, así como para que ejerza la gestión técnica y operativa de su empresa mixta. Asimismo, la empresa mixta podrá ser autorizada para la comercialización directa de los hidrocarburos. En los contratos para el desarrollo de las actividades primarias que se suscriban con empresas privadas, la retribución para estas podrá ser una participación sobre los volúmenes de hidrocarburos que podrán ser comercializados directamente por la empresa operadora o cualquier otra forma de participación en los beneficios que sean determinados por el Ejecutivo. Se sustituyen múltiples tributos por un impuesto integrado de hidrocarburos de hasta 15% de los ingresos brutos, determinado caso por caso. Se elimina el impuesto sombra y se establece una regalía máxima de hasta 30%, ajustable según el proyecto. Las alícuotas del impuesto sobre la renta pueden reducirse según cada proyecto y se exime a las operadoras de pago de tributos estatales, municipales, del impuesto a los grandes patrimonios y ciertas contribuciones especiales. No hay más nada. Se admiten los mecanismos alternativos de resolución de controversias como la mediación y el arbitraje, desde luego internacional. Los contratos de participación productiva, que estaban escondidos, y demás modelos contractuales
suscritos al amparo de la ley constitucional antibloqueo, que lo estuvimos desarrollando, denunciando, y aquí en la última vez que estuve lo denunciaba, que se estaba haciendo eso. Bueno, ahora está abiertamente antibloqueo para el desarrollo nacional y la garantía de los derechos humanos mantendrán su plena validez. Y ahora, pues, públicamente, ya no hay nada que esconder. Se derogan diversas normativas, entre las cuales se encuentran, entre otras, la ley orgánica que reserva al Estado bienes y servicios conexos a las actividades primarias de hidrocarburos y la ley que crea la contribución especial por precios extraordinarios y precios exorbitantes en los mercados internacionales de hidrocarburos. Este es el resumen de Alan Brewer Carías. Esto no es ningún desaforado que está, ¿cómo se llama?, difamando, ¿no? Está analizando como un jurista qué es lo que significa todo el entramado legal que tenemos. No hay que leer más los artículos, ahí está todo. Bueno, y ustedes vieron el anticipo. Entonces, Soylent Green, pues, nos alcanzó el destino. Bueno, a este destino hemos llegado precisamente como consecuencia de toda una política hecha sobre la base de sueños y de inversiones ruinosas que arrancaron justamente en tiempos de la apertura petrolera. Aquí hay que comenzar a hacer la historia desde un principio. Los hidrocarburos en Venezuela son parte de las minas, y las minas fueron declaradas Patrimonio Nacional, tal cual como lo reconoce Brewer Carías también, en 1829 en Quito, por el presidente de la Colombia, en donde participábamos nosotros, que dice que las minas y productos del subsuelo, bitúmenes y jugo de la tierra, como reza el decreto del emperador Alfonso el Viejo, Alfonso XIII, Alfonso XIII no, Alfonso II primero, no sé, en el siglo XV, XIV, por allí, que establece que los productos del subsuelo pertenecen al soberano, quien los otorga en concesión y recibe por ello lo que se le paga a un rey. ¿Qué se le paga a un rey? Pues tiene ese nombre, pues, una regalía. De ahí viene nuestro ordenamiento jurídico, del Fuero Viejo de Castilla. Y en 1829 pasó a Colombia. Y el decreto, y en 1832, el Congreso de la Venezuela separada de aquella Colombia ratificó el decreto de Bolívar para esta Venezuela. Desde entonces, no hay que hablar de nacionalización petrolera, ha sido una trampa siempre. El petróleo siempre ha sido nacional. Claro, las minas. Nuestra primera ley de hidrocarburos, en verdad, fue en 1920, con Gumersindo Torres, quien, por cierto, adaptó muchas cosas modernas de la moderna industria que no se conocía antes, que era del petróleo, una industria que emergió precisamente masivamente en los años 10 y 20 del siglo XX, y bueno, ya en 1920, este señor, pues un gomercista de uña en el rabo, como se decía antes, administrador de la aduana de La Guaira, presidente del Estado Falcón y todas esas cosas, bueno, produjo una ley de hidrocarburos que transcribe, pues, plenamente la voluntad expresa en el decreto bolivariano. Bueno, después de allí han venido idas y venidas, retrocesos. El propio Gómez le dijo a Gumersindo Torres, quédate quieto, la segunda y tercera ley de hidrocarburos nuestra la redactaron los abogados de la compañía. Pero ya había quedado, pues, el precedente de Gumersindo Torres no murió allí. Incluso el concepto que él estableció en lo que era una concesión es la base de la Reserva de Estado después. Porque ¿qué estableció ahí? Se otorga una concesión. ¿Y qué es una concesión? Primero lo definió geográficamente. Una concesión es un lote de 500 hectáreas, de 10.000 hectáreas.
dividido en 20 lotes de 500 hectáreas. Y el concesionario tiene 4 años para explorar. Pero no es que... Y la mitad de esos lotes se van a convertir en reserva nacional. Pero no es que el concesionario, después que explora, va a escoger las partes más lucrativas, sino que esos 10.000 hectáreas van a estar divididos como en un tablero de ajedrez en lotes, 20 lotes de 500 hectáreas. Y entonces el concesionario, a su bien saber, escogerá o las blancas o las negras. Al hacer eso, sea como haya sido su exploración, a la nación le queda asegurada al futuro, cuando ella pudiera en algún momento, y pasó 50 años después, asumir eso, una reserva nacional garantizada. Nunca se otorgó el 100% del yacimiento. Cuando Medina, que hubo un adelanto en muchas cosas, sobre todo una, hubo un retroceso, porque Medina en la concesión de hidrocarburos de explotación permitió que las concesiones agruparan el lote de exploración en la parte más factible. Entonces anuló el tablero de ajedrez de Gumersindo Torres. De todas maneras, la ley de hidrocarburos del 43 sigue siendo también una base fundamental de un nacionalismo petrolero. ¿Por qué? Porque lo primero que declara, y que es la base de la asunción del Estado, es que, de la industria petrolera, es que el petróleo es materia de interés público nacional. Eso es lo que permite luego hacer una declaratoria de fin de las concesiones. Pero además establece lo siguiente, en un artículo 83, 84, uno de ellos: se otorgan concesiones por 40 años, al cabo de los cuales, en ese caso era 1983, estas revertirán sin que den aviso, deben lugar a ninguna compensación. Dame la llave, dame, del edificio, del yacimiento, del tanque, de cualquier cosa. Eso me lo en el 83. Pero allí comenzaron a pasar cosas en el espectro mundial. En 1943 el mundo petrolero comienza, que estaba ahí medio una industria ya internacional, ya había motivado guerra, la Segunda y la Primera Guerra Mundial, todo ese tipo de cosas, pero era todavía una industria que no tenía tal alcance. Entre 1943 y 1970, según los gráficos que yo tengo aquí que no puedo proyectar, tanto la producción de Estados Unidos como la de Venezuela, hasta 1970 tuvieron una tendencia hiperbólica exponencial, casi vertical. Venezuela llegó al máximo de producción en 1971, al que no pudo volver más nunca, no ha vuelto más nunca, 3.700.000 barriles diarios. Y los Estados Unidos también le pasó lo mismo. En ese momento, el mundo estaba convulsionado como siempre, por guerras en el Medio Oriente. Se había producido la guerra de los 7 días y la invasión de Israel y el bombardeo, todas las mismas cosas que se han seguido pasando. Pero en ese momento estaba en peligro, justamente Estados Unidos sentía que bueno, el mundo, nosotros nos vamos a quedar sin petróleo. Y entonces empezaron, porque a las tasas de crecimiento en su consumo, ¿y dónde hay petróleo en el mundo? Bueno, claro que hay en Arabia Saudita y hay en otras partes, pero ahí está la Unión Soviética. La Unión Soviética en pacto militar con Argelia, construyendo la represa de Asuán, Saddam Hussein y Sadat construyendo la República Árabe Unida, y bueno, todo un conjunto de cosas, las reservas del Medio Oriente.